Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Estamos comenzando esta penúltima sesión de este ciclo de Doctrina Social de la Iglesia en este programa de formación permanente que estamos ofreciendo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos probablemente ya cansados, finalizando el semestre, con mucha actividad que se va juntando. En la universidad estamos con muchas actividades de cierre, evaluaciones, exámenes, orales, escritas, pruebas, etc. Así que espero que el Señor nos regale ánimo en esta tarde para poder enfrentar este tema que está vinculado con la comunidad política y la comunidad internacional, que son, como hemos dicho desde el principio, dos áreas de la doctrina social en las que también ella entra y pretende dar algunas orientaciones del punto de vista de lo que son las referencias que podemos tener a la luz de la doctrina social de la Iglesia en este sentido. Entonces, vamos a iniciar este momento planteando en primer lugar, como hemos hecho en otras ocasiones, el fundamento y el fin de la comunidad política, o sea, llevarnos en esta reflexión a los fundamentos que podemos obtener desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva de la revelación, donde desde ahí ya podemos ver que está presente el tema de la comunidad política, de la reflexión en torno a la participación cívica que se vinculaba ya con el pueblo de Israel y que, como veremos más adelante, también está presente en el contexto de la iglesia primitiva y como hemos ido analizando a lo largo de nuestra iglesia que se va desarrollando en el contexto de la vida medieval, moderna, contemporánea, donde en cada uno de estos momentos la iglesia ha tenido una participación en el contexto de la vida pública, en algunos momentos con más injerencia que otra, y esto es parte, ¿no es cierto?, de una de sus tareas de estar presente en el contexto de la vida social, como hemos dicho, de una forma más explícita y más directa a través de los laicos, que somos los que tenemos esta tarea y esta misión de forma práctica en nuestros trabajos, en nuestras labores, pero también considerando eh, las orientaciones y la presencia que se puede implicar desde el punto de vista de lo que son también los agentes, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, distintos miembros de esta comunidad de discípulos del Señor, que cada uno en su función va pudiendo cumplir una tarea específica en relación con la misión en la que el Señor nos ha invitado. Me voy a poner estos audífonos porque estoy percibiendo algunos ruidos ambientales aquí en mi casa, que es centro de grabación, de clase, de todo, y lo mismo también ocurre en relación con mis hijos. Entonces estoy grabando en una hora en la que estoy notando que ellos ya están saliendo de sus tareas en el colegio y por lo tanto va a empezar seguramente un ruido ambiental no menor que me va a distraer a mí y los va a distraer a ustedes y por lo tanto mejor prevengamos esta situación a través de este sistema de audio. Muy bien, entonces, como decíamos, el pueblo de Israel en un principio, si uno se va a la Sagrada Escritura, va a notar de que quienes tenían a cargo la orientación organizativa, política de este pueblo, estaba fundamentalmente vinculada con personas que tenían un especial carisma sin que se hubiera nombrado un rey oficialmente. Y ahí es donde entra la figura de los jueces, que durante mucho tiempo son los que tenían que llevar a cabo esta función de orientación política, sancionamiento de aspectos de justicia, etcétera, hasta que este pueblo pide un rey, este pueblo quiere ser como los otros pueblos, y el Señor le concede esto, y a través de, ¿no es cierto?, el profeta Samuel, nosotros hemos tenido el relato del ungimiento de Saúl, lo que va a significar una especial distinción para el pueblo de Israel en relación con otros, porque vamos a tener una primera autoridad real que es escogida directamente por Dios, que se manifiesta a través de la elección que se va a hacer de Saúl, ¿no es cierto? Después vamos a tener presente esto en el traspaso que se hace de Saúl
a David, donde también vemos que en David está este jovenzuelo, ¿no es cierto?, que el Señor ha puesto en él su complacencia y que es el que se levanta como el elegido del Señor. Con esto se va a iniciar una tradición real, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tradición real nos estamos refiriendo a los reyes, que va a tener una clara impronta mesiánica, va a ser una prefigura. Ya en David podemos empezar a ver una serie de elementos y aspectos que van a estar proyectados en lo que va a ser el propio libro de los Salmos, ¿no es cierto? Nuestro otro curso, esta otra dimensión que, como hemos mostrado en distintos momentos, está dialogando con nosotros, pese a que pudiera parecer de que dónde estaba, ¿no es cierto?, ese vínculo entre el salterio y la doctrina social de la Iglesia. Eso hemos ido viendo que en distintos momentos aparece y que justamente, he insistido yo, una de las formas como podemos llevar a cabo una profundización y una explicitación y una incorporación real de los aspectos de la doctrina social de la Iglesia pasa por un acto de intimidad con el Señor, y esa intimidad se logra a través de la oración, y no hay mejor oración que aquella que está conducida, orientada, inspirada por los salmos, que son los que explicitan esta propia inspiración de Dios para llevar a cabo este momento de detención, de unión, de intimidad con el Señor, ya sea para bendecirlo y alabarlo por los aspectos fantásticos que podemos estar viviendo en nuestra vida, que es lo que hace David, ¿no es cierto?, con estos cantos de exultación, de alabanza, donde incluso también se incorpora la danza y otros aspectos, y en otros momentos, salmos, ¿no es cierto?, de mayor meditación, salmos de compunción, donde se pide al Señor la presencia de su brazo poderoso para rescatarlo de las circunstancias adversas que pueda estar viviendo, etcétera. Por lo tanto, se inicia con este David, ¿no es cierto? Como decíamos, esta tradición mesiánica que va a estar prefigurada por los salmos. Todos los salmos hablan de Jesucristo, ¿m? Y por los profetas, ¿m? Que van a proclamar un tiempo en el que se va a restaurar y se va a fortalecer esta promesa mesiánica, lo que es acompañado al mismo tiempo de los aspectos de la literatura sapiencial, donde se va describiendo, se va tipologizando, se va de alguna manera describiendo unas características de un rey de justicia y de paz, que, como dice el libro de los Proverbios, va a ser el que va a llegar a nosotros y va a restituir a esta humanidad desde el punto de vista de lo que es el deseo de justicia, de plenitud, de paz, de una manera prodigiosa. Y ya en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, que justamente el Mesías esperado, se va a plantear a través de la propia, ¿no es cierto?, revelación que va haciendo Jesucristo, y lo mismo que va a continuarse después en el ámbito de las comunidades primitivas, una doctrina que está claramente opuesta a lo que era el ejercicio de la realeza de las naciones que hasta ese momento vivían, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eh, sin oponerse a las autoridades del tiempo y manifestando Jesús el respeto a las cosas que son del César y por otro lado las cosas que son de Dios, diciendo que nos está llamado a divinizar y a absolutizar el poder temporal y al mismo tiempo a entregar aquello que es propio de Dios. Todo esto va a marcar una clara orientación que va a dar una impronta a lo que va a ser el ejercicio de el poder en el contexto de esta iglesia que va naciendo. Este mesianismo de Jesús se va a proyectar claramente en una lógica muy distinta a la lógica de los reyes de la época, una lógica del servicio, de hacerse el último, y explicitando finalmente que aquel camino que va a llevar a la cruz, donde se va a poner este rey, esta corona de espinas, signo de alguna manera de esta crucifixión, de esta obnubilación, de lo que podría haber sido su voluntad frente a aquella aceptación de la voluntad del Padre, nos muestra una forma de realeza que es claramente distinta y que ya él había anunciado cuando en varias ocasiones los discípulos se están peleando, ¿no es cierto?, por quién ocupaba el primer lugar, y Jesús, increpándolo fuertemente y en otro momento poniéndose a los pies de los discípulos para lavarle los pies y preguntarles, ¿comprendéis qué he hecho?, muestra cuál es la connotación que va a tener el ejercicio de la autoridad. Y por lo tanto, las primeras comunidades empiezan a asimilar, ¿no es cierto?,
una tranquila, una pacífica sumisión en conciencia al poder cívico, ya que, como dice la epístola a los Romanos, se reconoce que todo poder viene de lo alto y por lo tanto eh, que el poder que detentan las autoridades, aun cuando contradictoriamente pareciera ser en muchos momentos, es un poder que se ejerce para la persecución, sin embargo, esa decisión está de alguna manera permitida por el Señor para que se generen efectos de salvación que en ese momento quizás esta iglesia primitiva no los comprendía, pero que van a tener un efecto multiplicador, un efecto de potenciación mucho más allá de lo que ellos podrían haber pensado en un momento. Y por lo tanto, de esta sangre de los mártires, ¿no es cierto?, va a surgir esta fortaleza, esta capacidad de llevar a cabo la evangelización de una manera decidida, dando la vida los unos por los otros y por lo tanto ejercitando efectivamente esta disposición al servicio, ¿m? Al servicio. Y por lo tanto, todos los cristianos, de alguna manera, orientados a lo que es esta disposición de servir al Señor como aquel principio que nos va a orientar desde el punto de vista más perfecto al ejercicio de nuestra buena disposición humana. Esta situación que vivía la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, está de alguna manera en una cierta tensión porque en esta situación de la sumisión que van viviendo las comunidades de la iglesia primitiva, empieza a aparecer esta figura de este poder de la bestia, del falso profeta, ¿no es cierto?, que de alguna manera quiere constreñir, ¿no es cierto?, a través del poder humano, esta disposición de buena voluntad, esta disposición al servicio del bien que estos primeros cristianos querían proyectar. ¿M? Y como dice el libro del Apocalipsis, esta figura de la bestia del Apocalipsis o del falso profeta muestra este signo del poder imperial que está ebrio de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, quienes de una manera explícita siguieron entregando su vida siendo conscientes de la labor, ¿no es cierto?, de transformación que iba a hacer el Señor a través del ejercicio que iban haciendo estos cristianos. Toda esta situación, ¿no es cierto?, va afectando el ejercicio de la vida política y va a tener una respuesta que va a conceder el verdadero Mesías, cuyo reino se está profetizando ya en ese contexto del libro del Apocalipsis y que va a estar explícitamente manifestada en la respuesta del juicio final, como bien lo señala la primera epístola a los Corintios, momento en el cual se va a restablecer definitivamente la justicia. Y por lo tanto, en este momento, en este tiempo en el que estamos muchas veces quizás perseguidos por situaciones de injusticia, en los cuales eh, preguntamos muchas veces quizás, Señor, ¿cuándo te vas a manifestar? Él nos plantea este sentir de tranquilidad, de esperanza, de esperar esta manifestación que cuando Él la disponga va a llegar a nosotros a través de la realización de el momento final, cuando el Señor hará esta separación entre los que han actuado en justicia y los que no lo han hecho. Por todo lo señalado, el mensaje bíblico orienta constantemente el pensamiento cristiano sobre el poder político, cosa que no siempre ha sido bien atendida a lo largo de la historia y va a ser presente que este procede de Dios y está al servicio del orden creado por Dios, y por lo tanto estos valores de los que hemos hablado, de la doctrina social de la Iglesia, verdad, libertad, justicia y caridad, y los principios de dignidad de la persona humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad, van a ser los que en el fondo, como una especie de síntesis final, de precipitado final, van a plasmar esta enseñanza que se ha de proyectar en el contexto de la vida política, donde una vez más la persona humana es la que va a ser fundamento, principio, fin de la convivencia política y por lo que se hace un deber fundamental tener un cuidado por la dignidad y los derechos humanos que están implícitos en relación a la persona humana, que es aquel elemento, ¿no es cierto?, estructurador, constitutivo e insustituible de la vida social y por lo tanto no un elemento accidental, sino que todo lo contrario, sobre el cual se apoya la estructuración de esta doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, en ese ámbito de interrelaciones de convivencia política,
va a surgir la necesidad del reconocimiento de esta autoridad política, que es un elemento, es un factor necesario e insustituible de la convivencia, que va a tener esta tarea de organizar la red pública, la cosa pública, de cara al bien común de la sociedad, para, de alguna manera, implicar en ello, a través de los distintos poderes, como vamos a ir viendo, del Estado, esta preocupación por esta adecuada orientación del punto de vista del gobierno, por una legislación idónea y por una atribución de justicia que se haga en base al derecho. Y por lo tanto, esta motivación de la autoridad política, insustituible, va a ser proyectada y reconocida así también por la Iglesia como la encargada de resguardar, de tutelar las relaciones de los distintos ámbitos, y teniendo un especial cuidado por las minorías étnicas con sus derechos, cultura, lengua, manifestaciones religiosas. Este es un aspecto que el Papa Juan Pablo II ha querido resaltar muy claramente ya en la Jornada Mundial de la Paz del año 89. Y en este contexto, la caridad, ¿no es cierto?, que es este valor fundamental que está orientada al principio de solidaridad, va a tener un rol muy importante ejercido por los cristianos para iluminar los ámbitos de convivencia política. Tenemos entonces dentro de esta organización este término, autoritas, la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad que es distinta al poder, el poder se impone, la autoridad se reconoce. Y esta autoridad que va a ser muy importante porque va a ser la encargada de orientar, ¿no es cierto?, las tomas de decisión, encargada de orientar aquellos elementos por donde se va a articular la vida política de las naciones, ha de hacerse en un contexto donde se reconoce que los seres humanos somos sociables por naturaleza. Esto ya lo decía Aristóteles, ¿no es cierto? En la Ética Nicomaquea, los seres humanos somos un zoon politikon, un animal político, y por lo tanto, como animal político, necesitamos primero formarnos éticamente al interior de nuestras propias capacidades, realizando el cuidado detenido de los hábitos operativos que nos van a orientar hacia la propia realización personal, ¿no es cierto?, espiritual y material, pero en un contexto ciudadano donde nos vamos a ir encontrando con otros que comparten esta misma vocación. Y por lo tanto, en ese sentido, necesitamos de una autoridad que sea la que organice esta interrelación de aquellos que convivimos en el contexto de la sociedad civil para que tengamos una adecuada convivencia, como bien lo decía Pacem in Terris, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que era esta situación de tensión que se vivía en el contexto de una atmósfera un poco afectada por estas situaciones de eh, situaciones que pudieran orientar hacia la guerra en el contexto del siglo XX y donde Pacem Terris va a plantear este ánimo de paz y de tranquilidad. En este contexto, el que va a ejercer como sujeto de la autoridad política es el pueblo, que se considera en su totalidad como titular de la soberanía y siendo él el que transfiere el ejercicio de la misma a su representante, como bien es reconocido por el Papa Juan Pablo II en Centésimos Annus. Por lo tanto, desde esa visión de la elección donde Dios se manifestó escogiendo un hombre, esa manifestación de Dios hoy día se reconoce como presente en el pueblo, que es el que ha de ejercer con esta motivación soberana la elección en relación a sus representantes, pero una elección que tiene que estar orientada por esta ley humana que deriva de la ley eterna a través de la ley natural, como hemos comentado en sesiones anteriores, desde el punto de vista de lo que es el derecho natural. Este derecho natural está sostenido en una ley natural y esta ley natural tiene su antecedente en una ley eterna y se va a manifestar al mismo tiempo en una ley política o en una ley positiva que no emana de sí misma, sino que surge desde la ley natural mediante la cual, como dice Tomás de Aquino en la segunda de la Suma Teológica, la participación de la criatura eterna, la participación de la criatura racional en la ley eterna, la criatura racional, el ser humano tiene la capacidad de leer esa ley eterna, entenderla, comprenderla, interiorizarla, y por lo tanto esa ley eterna que gobierna todas las cosas hacia su fin, se expresa en una ley natural, que es participación de esta ley eterna en la criatura racional, que nosotros podemos comprender y podemos finalmente a través de los preceptos primarios de conservación en el ser, conservación en la especie y ejercicio de la actividad intelectual, aterrizar en el ámbito de lo que es la ley positiva.
una ley positiva que no surge de sí misma, sino que tiene un analogado anterior en la ley natural y esta a su vez un analogado anterior en la ley eterna. Por lo tanto, los destinos jurídicos de las naciones, a la luz de lo que es la doctrina social de la Iglesia, no surge de una mera combinación o acuerdo de conveniencia en relación a los que van participando en la elaboración de las leyes, sino que estos han de tener presente criterios de ley natural que se puedan reconocer en este ámbito de la ley positiva, porque es ahí donde podemos reconocer esta dignidad que se proyecta en esta valoración de estos derechos humanos esenciales que nosotros podemos reconocer y que se aterrizan. Y en ese sentido, todas aquellas disposiciones de una ley positiva que pudieran contradecir la ley natural y más aún la ley eterna, entonces las debiéramos considerar como disposiciones odiosas, disposiciones tiránicas, que en estricto rigor están afectando el orden moral natural y no las debiéramos aceptar. No voy a entrar en este contexto, quizás lo podemos dejar para la última conversación, pero cómo desde aquí se puede ver una clara justificación a través de actos de objeción de conciencia cuando las personas que están bien formadas desde el punto de vista de la ley natural pueden reconocer de que hay acciones odiosas, tiránicas o que pueden empañar el ejercicio de esta ley natural y eso legitimaría en un contexto de una sociedad libre donde las personas que ven afectadas o mancilladas las orientaciones que están sugiriendo las leyes positivas porque son contradictorias con la ley natural y la ley eterna, entonces puede rebelarse ante esas disposiciones porque se consideran inadecuadas para un recto orden social. Por eso hemos de considerar, como digo aquí en la letra E, que cuando es de conciencia, ¿no es cierto?, que se percibe una afectación de la ley civil contra la ley natural, es que en la misma fuero de la conciencia nosotros podamos aceptar que no estamos obligados a repetir estos preceptos que podrían orientarnos hacia lo que era la o sería la vulneración de los principios de derecho natural. Y por lo tanto, habría ahí, del punto de vista político, un derecho a poder resistirnos a la opresión, ¿no es cierto?, cuando se nos quieran imponer disposiciones positivas que vayan contra la ley natural, disposiciones positivas, o sea, establecidas efectivamente en las leyes positivas, en las leyes puestas en nuestra sociedad, que nos pudieran hacer contravenir criterios de ley natural, eso podría permitir levantar por parte de los que queramos defender estos criterios, ¿no es cierto?, resistir a esta situación opresiva y teniendo presente de que los medios extremos, la doctrina social de la Iglesia no los va a considerar como recomendables, ¿no es cierto? Sí pueden ser justificables en casos límite, donde, como dice el catecismo, ¿no es cierto?, estuviéramos viendo violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, donde hubieran agotado todos los medios para que esto se restableciera en derecho, y donde se intenta no provocar desórdenes peores y al mismo tiempo tener una esperanza fundada en el éxito frente a estos movimientos, y donde no es posible prever mejores soluciones. Entonces, siempre en estos casos, aún teniendo presente que el camino es la resistencia pasiva, se puede dar lugar a una cierta resistencia, ¿no es cierto?, a esta opresión, no a través de elementos que nos vayan a llevar a la guerra o al conflicto, pero sí a través de una manifestación explícita, ciudadana, que pueda hacer pensar a la autoridad de aquella situación nociva que se está cometiendo en este sentido. Por lo tanto, con la motivación de tutelar el bien común, la autoridad política de carácter público legitima, ¿no es cierto?, tiene el derecho y el deber de conferir penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Y en este sentido, cuando hay acciones que pudieran contravenir esta orientación al orden público, estas situaciones podrían estar, y de hecho están, claramente controladas por aquellas acciones de defensa, de garantía o de corrección que nos ofrece el Estado del Derecho para que se pueda orientar el ejercicio de la vía pública en el ámbito del derecho, que es aquel que está orientando nuestras tomas de decisiones encaminadas hacia el bien común. Y en este sentido, aquí vamos a considerar la exclusión de acciones como la tortura, la detención motivada por el solo intento de obtener noticias significativas para el proceso. Se busca rapidez y reserva del derecho a la intimidad y presunción de inocencia, lo que, como bien recordó el Papa Juan Pablo II, no en una carta encíclica, pero sí en uno de estos discursos que decíamos
van dando forma también a las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, como se manifestó el año 2000 a la Asociación Italiana de Magistrados. Un tercer aspecto que me gustaría en este sentido compendiar es el sistema democrático. Sistema democrático que es aquel que la Iglesia considera como aquel que puede defender, ¿no es cierto?, este Estado de Derecho y reconoce al mismo tiempo a la persona humana en una recta comprensión porque atribuye el reconocimiento en ella de esta dignidad intrínseca de la que hemos hablado. Y un sistema democrático sí, no es un sistema democrático que debe estar orientado de manera relativa, sino que considerando valores y principios, ¿no es cierto? Como ya hemos mencionado, los cuatro y los cuatro que va a plantear la doctrina social de la Iglesia, para que esta orientación de la vida pública en base a la democracia no se vuelva en un totalitarismo visible o encubierto, ¿m? Como lo ha demostrado la historia tantas veces y nos lo recuerda Centésimos Annus en el número 46. Por lo tanto, y esto también está tomado en Veritate Splendor, aquel hermoso documento en la década de los 90, por ahí por el año 1993, que nos presentó el Papa Juan Pablo II, donde nos planteaba que es importante reconocer actos que pueden ser intrínsecamente malos, que en conciencia debemos distinguirlos de los actos que son efectivamente buenos, porque si no hacemos esta distinción y nos empieza a dar todo lo mismo, entonces podemos caer en un relativismo ético que finalmente puede llevarnos a trastocar una correcta jerarquía de valores que va de los valores de utilidad a los valores sagrados en un orden que va ascendiendo y donde especialmente se van a resguardar aquellos valores humanos, aquellos valores intrínsecos, aquellos valores espirituales y religiosos que están en esta jerarquía. En este sentido, para orientar el ejercicio de una recta jerarquía en el ámbito de la vida ciudadana, el magisterio reconoce, lo dice claramente Centésimos Annus en el número 44, el sistema de división de poderes para organizar el Estado y donde se motiva a que las autoridades elegidas, si bien deben representar, ¿no es cierto?, no han de ser tenidos como agentes pasivos de los electores, teniendo una clara posibilidad de ejercer su rol más allá de ser considerados como meros títeres o personas que deben solamente aplicar aquellos criterios que les han encomendado los electores. Estos políticos, por lo tanto, detentan responsabilidad política que no hay que olvidar en relación a la interpretación de este ejercicio de la vida política en vínculo con la ética o la moral que está presente en el ámbito de la representación. Tengamos presente que la política es la proyección de la vida ética, y por lo tanto tienen que haber aquí virtudes que están orientadas a la dirección política, al espíritu de servicio, virtudes que permitan el ejercicio de una adecuada distribución de bienes, de recursos, de funciones, de tareas, donde aparece como principal de estas virtudes y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, valor de la doctrina social, la justicia. Y asimismo, y dado que la administración pública es un instrumento del Estado para el servicio de los ciudadanos, la corrupción política ha de corregirse urgentemente, para lo cual debe estar, obviamente, el ejercicio de la justicia junto a otras virtudes para tratar de contener estos efectos muy nocivos que puede generar la corrupción en la vida política y que, como ya sabemos por la evidencia que van mostrando las investigaciones, los antecedentes y tantos documentales y informes que uno puede leer, cómo finalmente esto va pudiendo generar en algunos contextos de naciones donde la corrupción ha penetrado de manera incisiva, un verdadero descalabro para lo que es la articulación de la vida política, que en gran medida se basa en la confianza. Y cuando la confianza se pierde, entonces va a venir un descalabro de proporciones desde el punto de vista de la posibilidad tranquila de la elección de las autoridades, de confiar en que el ejercicio de estas autoridades va a resguardar de manera adecuada el dominio del poder y al mismo tiempo la disponibilidad de los recursos, etcétera. En este sentido, va a haber ciertas instituciones de la vida pública, que son los partidos políticos, ¿no es cierto?, que van a permitir, a través de la adscripción a ellos, una participación amplia que va a poder orientar y facilitar la canalización de las aspiraciones sociales hacia el bien común. Y estos partidos políticos, junto a otro de los elementos que hoy día es tan importantes, y algunos incluso lo equiparan a lo que sería un nuevo poder del Estado, son los medios de comunicación social.
que, a diferencia de los partidos políticos, aunque de repente hoy día vemos que se confunde muchas veces lo que es el ejercicio de la actividad política con la presentación a través de los programas de televisión, donde a veces, especialmente en nuestro país, se empieza a hacer un uso indiscriminado de lo mismo y, como hemos escuchado hace poquito, hubo frente a eso un tirón de orejas que hizo la Comisión de Ética, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, porque en los horarios donde se estaba transmitiendo, ¿no es cierto?, ciertos programas de televisión en los que participaban ciertos políticos, era el mismo horario en el que estaban eh, teniendo que estar presentes en las salas del Senado y la Cámara de Diputados para realizar el trabajo parlamentario, propiamente tal. Entonces, los partidos políticos a su vez tienen la tarea de favorecer una amplia participación, teniendo presentes estos resguardos, orientando aspiraciones sociales hacia el bien. Y los partidos de comunicación, perdón, partidos políticos y los medios de comunicación social, cada uno a su modo, contribuyen decididamente en la edificación y sostenimiento de la comunidad humana, previendo un adecuado pluralismo. En este contexto, la persona humana y la comunidad humana van a ser reconocidas, como hemos dicho ya, fin y medida de los medios de comunicación. Por lo tanto, tener cuidado del punto de vista de la manera como los medios de comunicación presentan y muchas veces pueden incluso instrumentalizar a la persona humana, la que ha de ser resguardada por todos estos aspectos que hemos ido mencionando a lo largo de los contenidos de este curso que hemos ido transmitiendo. Por tanto, la persona humana debe estar promovida por los propios sistemas informativos a ser reconocida en su dignidad, ¿no es cierto?, en su capacidad de ejercicio responsable y solidario para que pueda orientar la vida de las distintas personas que van conformando con ella la sociedad. La comunidad política y la sociedad civil están ciertamente coimplicadas, ¿no es cierto? Y en este sentido, aunque están coimplicadas, la Iglesia ha ayudado a establecer una distinción entre estos dos ámbitos, porque debemos de tener presente que el ejercicio último de la planificación de la vida humana, a diferencia de lo que planteaba Aristóteles, ¿no es cierto?, no se ejerce completamente en lo que es buscar aquel mejor orientación, mejor camino hacia la felicidad que se conquista en la comunidad política intramundana, sino que estando abierta a lo que es la proyección que se puede hacer sobre ella en el ámbito de la trascendencia. Y esto se ha de ejercer en un contexto contemporáneo, como hemos dicho en la introducción del curso, donde nos estamos viendo hoy día cada vez más influidos por un principio de multiculturalidad y por otro de pluralismo, ¿no es cierto?, que hace quizás más complicado que en ese contexto se pueda unificar el criterio de las personas para orientarse hacia el bien común, pero es una tarea que por lo tanto hoy día requiere un mayor desafío y que al mismo tiempo se hace indispensable a la hora de dar las condiciones básicas para salvaguardar los principios, ¿no es cierto?, de la vida solidaria, subsidiaria y valor de la justicia, para que se pueda reconocer en ese ámbito aquellas mejores orientaciones que podamos obtener para el ejercicio de nuestra vida social y política. Y por eso que para que esto se logre, tiene que venir el Estado, ¿no es cierto?, a aportar el más deseable marco jurídico que libre a los sujetos de desempeñar sus actividades, como hemos dicho, de manera, ¿no es cierto?, espontánea, libre, organizada, buscándose unos con otros a través de los cuerpos intermedios para que aquellos individuos que forman parte de la vida social, ¿no es cierto?, puedan tener una clara orientación del punto de vista de cómo conseguir la finalidad para conquistar ese bien común y donde el ejercicio de la subsidiariedad, como hemos dicho antes, va a estar siempre de la mano, supliendo y atento a aquellos aspectos que los particulares y los cuerpos intermedios no se puedan dar a sí mismos, y para lo cual va a tener que venir a intervenir el ejercicio de la subsidiariedad para suplir a través de la subsidiariedad positiva, ¿no es cierto?, aquellos ámbitos que no han podido ser cubiertos por las personas y los cuerpos intermedios. En este ámbito de la vida pública, de la vida ciudadana, va a preguntarse también la Iglesia por el rol que en este sentido tiene el Estado y las comunidades religiosas. Recordemos que el Concilio Vaticano II promovió claramente este criterio de libertad religiosa en la Declaración Dignitatis Humanae,
que hace ver esta importancia de la libertad religiosa como un elemento constitutivo, como un elemento fundamental para ser reconocido este ser humano en la debida autonomía a la hora de adherirse a aquella motivación religiosa que efectivamente le toca, le interpela y le inspira, y por lo tanto tener este derecho humano fundamental de irse a plasmar y a desarrollar estos criterios de libertad religiosa y de práctica religiosa, donde efectivamente esta persona se vea más interpretada e identificada. Eh, Ahora bien, los justos límites al ejercicio de la libertad religiosa deben ser determinados en cada situación social mediante la prudencia política y mediante normas jurídicas conformes al orden moral objetivo. ¿Mm? Por lo tanto, este ejercicio de la libertad religiosa, que a veces es complejo porque hay que articular distintas manifestaciones de creencia, etcétera, sí tiene que estar defendido, ¿no es cierto? Y establecido de manera prudente para que se puedan evitar con ello situaciones que podrían dañar objetivamente las condiciones de bien que queremos desarrollar en el ámbito social. La Iglesia, en este sentido, hace una llamada a la libertad de expresión, de enseñanza, de evangelización y muchas otras características que se atribuyen a la libertad, como ustedes podrán ver después con detención en este PowerPoint, para que esta iglesia sea la que, entre otras instituciones, promueva efectivamente el ejercicio de la libertad, el ejercicio, ¿no es cierto?, de la justicia y todos aquellos ámbitos en los cuales ha de reconocerse esta dignidad de la persona que se proyecta finalmente en estos principios de acción. Por lo tanto, esta forma de comprender el fenómeno es un punto de referencia esencial para los casos en que el Estado pretenda invadir el campo de acción de la Iglesia, obstaculizando una actividad libre que ella pueda desarrollar eh, y muchas veces persiguiéndola, derechamente por el solo hecho de ser Iglesia, por el solo hecho de manifestar los criterios y orientaciones de sentidos que la Iglesia Católica quiere transmitir. Eh, Otro aspecto que queremos comentar son las reglas fundamentales de la comunidad internacional, ya abriéndonos desde el ámbito de lo que es la vida circunscrita al contexto nacional, ver cómo también esta comunidad internacional se proyecta el ejercicio de la doctrina social de la Iglesia, donde nuevamente en ese ámbito, aunque sea un ámbito mucho más global y mucho más interrelacionado, sigue estando la persona humana reconocida al centro y por lo tanto todas las interpretaciones de las tendencias, los vínculos, que se pueden dar en los distintos contextos internacionales deben pasar finalmente por este reconocimiento de la importancia de la persona humana. Y en ese sentido, una persona humana a la cual se le ha de reconocer estos derechos fundamentales que van a ser finalmente garantía del orden internacional, de la convivencia y lo que va a permitir que efectivamente se pueda buscar el bien común entre todas las personas. Esto, como decíamos ya, ¿no es cierto?, eh, del ámbito internacional debe ser una proyección, de alguna manera, de lo que es el ejercicio de esta ley moral que se ha de ejercer en los contextos nacionales y también en la vida íntima de las personas. Y por lo tanto, el orden internacional no debiera plantear una nueva organización ética o moral de las personas, sino que hacia ella debiera confluir este ejercicio de la vida moral de las personas en el ámbito de las interrelaciones. Y cuando hubiera conflictos, ¿no es cierto?, que evidentemente van a surgir en un contexto de vida social, en un contexto de vida política, entonces las comunidades políticas han de comprometer una estabilidad de las naciones para asegurar esta seguridad internacional, para lo cual va a ser muy importante pactar reglas comunes derivadas del diálogo, renunciando definitivamente a la idea de buscar la justicia mediante la guerra, que es una de las preocupaciones, como hemos dicho, que estaba más incisiva y más presente, ¿no es cierto?, desde antes del Concilio Vaticano II, durante y después incluso, donde nos encontramos con un escenario de guerra fría, que, como dice la palabra, era una guerra, pero que estaba enfriada, ¿no es cierto?, que estaba de alguna manera acallada, pero atenta a volver a explotar en los momentos en los cuales se viera una afectación. Entonces, en estos contextos, estas comunidades políticas, ¿no es cierto?,
han de tratar de mantener esta estabilidad a través de Naciones Unidas, criterios de seguridad internacional, para que se vayan pactando reglas comunes que, derivadas del diálogo, permitan que se pueda renunciar de manera explícita y declarada a la guerra para conseguir con ello una búsqueda de la justicia que vaya en otro sentido. Y en ese ámbito de la primacía del derecho, es importante considerar un criterio y un principio fundamental de la vida política, que es el principio de confianza recíproca. ¿M? Confianza recíproca entre las personas que forman parte del diálogo, del vínculo que se va dando en el ámbito social. Y en esta perspectiva es necesario, ¿no es cierto?, eh, potenciar los instrumentos normativos para la solución pacífica de controversias a través de las figuras de negociación, mediación, conciliación, arbitraje, etcétera, para que se puedan dar estos resultados de la manera más satisfactoria posible. Y en esa línea de organización de la comunidad internacional, la Iglesia va a promover y va a favorecer el camino hacia una comunidad internacional que realmente sea eso, comunidad internacional. ¿M? Que desde el año 1945 asumió este rol la institución de la Organización de las Naciones Unidas, que fue preparando, ¿no es cierto?, el terreno institucional para la paz y para una visión globalizada. Sin embargo, estas Naciones Unidas no van a tener la posibilidad de limitar la esfera de la acción que, desde el punto de vista de la autoridad pública, cada Estado quiere ejercer. En ese sentido, es un ámbito en el cual no vamos a poder aceptar, como así también lo defiende el magisterio de la Iglesia, una transgresión a la autonomía de los estados por parte de estas instituciones internacionales que pudieran querer pasar por encima de todo lo que es el proceso que se va definiendo al interior de las naciones, donde finalmente, y esto es por una cuestión de cercanía con la persona humana concreta, se va fraguando este desarrollo explícito de la persona. La persona no se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de los vínculos, de las relaciones internacionales entre los países, sino que al interior de un país, dándole las condiciones, los derechos y los deberes para que esta persona pueda desarrollarse, es como lo va a poder concretar de la manera como lo hemos ido anunciando. En este ámbito de las relaciones internacionales va a aparecer, también importante para la visión social de la Iglesia, la Santa Sede, con una cierta identidad jurídica internacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le reconoce la plena subjetividad internacional, o sea, ser sujeto de derecho internacional, y ejerciendo una soberanía externa que es reconocida en el marco de la comunidad internacional. Porque la Santa Sede no solamente va a tener injerencia del punto de vista práctico en aspectos morales o incluso jurídicos, pensemos en aspectos canónicos, al interior de lo que va a ser el espacio de la Santa Sede, sino esto va a tener efecto o implicancia para todos aquellos que se adscriban a esta comunidad, ¿no es cierto?, eclesial que conforma la Iglesia y donde la Santa Sede es parte, ¿no es cierto?, de la eh, cristalización o personificación de la instancia que lleva la función de gobierno. Entonces, esta actividad internacional de la Santa Sede se manifiesta según diversos aspectos, entre los que están el derecho de delegación, activo y pasivo, de enviar representantes y recibir representantes, el ejercicio del jus contraendi, o sea, de pactar ciertos contratos, ¿no es cierto?, vínculos o acuerdos entre la Santa Sede y las distintas naciones, mediante la estipulación de tratados y la participación en organizaciones intergubernamentales. Y este servicio diplomático de la Santa Sede va a ser fruto de una experiencia muy antigua y consolidada que ya viene desde la época, ¿no es cierto?, de la Iglesia primitiva, donde se empezaban a dar las primeras vinculaciones desde el punto de vista de la representación eclesial frente al poder imperial, y esto va a ir subiendo en el tiempo, y es lo que va a ir de alguna manera configurando una gran importancia y connotación que va a tener el ejercicio de la vida diplomática por parte de la acción de la Santa Sede, y por eso que este servicio diplomático, ¿no es cierto?, no solamente se va a plantear como un servicio diplomático que asista a la Santa Sede en sí misma, sino que al servicio de las naciones también. Y por eso que los agentes diplomáticos de la Santa Sede van resolviendo las situaciones de los cristianos católicos en esos contextos donde están haciendo un servicio más allá de lo que es esa vinculación interna que se podría pensar que está
relacionada con el ejercicio diplomático de la Santa Sede, sino que como instancia intermediaria en relación a instituciones, a otros países o a agrupaciones internacionales en relación a las cuales la Santa Sede puede participar como representante, como orientadora de muchos de los criterios, ¿no es cierto?, en resguardo al bien común y a los derechos humanos que la Iglesia pretende establecer. Y por lo tanto, plasmando con ello este orden a través de valores y principios. Otro aspecto que se sigue proyectando, ya más allá de la estructuración, de la manera de relacionarse, de la forma como la Santa Sede va a participar en el contexto de la vida internacional, tiene que ver con la cooperación internacional para el desarrollo, que es un tema fundamental de la doctrina social y que, como hemos ido viendo ya desde mediados del siglo XX, el tema del desarrollo se va posicionando como un instrumento que puede conseguir efectivamente la paz, han dicho los romanos pontífices. Entonces, esta cooperación internacional está vinculada también con el ejercicio del desarrollo. Y es aquí que se ve, de alguna manera, formalizado o procedimentalizado aquellos aspectos de fondo o materiales que estábamos señalando en los momentos anteriores, cuando hablábamos de la manera como debiera concretarse este aterrizaje de aquellos elementos materiales y formales de la doctrina social de la Iglesia. Parte esta reflexión que quiero plantear desde una perspectiva de realidad, ¿no es cierto?, donde se constata que el subdesarrollo parece ser que es una situación imposible de eliminar, ¿no es cierto?, que surge no solamente por fruto de decisiones humanas equivocadas, sino también por el resultado de mecanismos económicos, financieros y sociales, que son los que estarían detrás de esto que hemos llamado antes ya, y que lo mencionó el Papa Juan Pablo II, solicitud de Rei Socialis, estructuras de pecado que impiden el pleno desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Y de la constante reafirmación del principio de solidaridad, la moral social de la Iglesia insta a pasar a la acción para promover el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Y es aquí donde el principio de solidaridad, también en la lucha contra la pobreza, debe ir siempre acompañado, como hemos visto, y no obstaculizado o contrapuesto con el principio de subsidiariedad, gracias al cual se puede desarrollar y mantener, como digo acá, el espíritu de la libre iniciativa y de llevar a cabo una serie de actividades para permitir este desarrollo pleno de la persona. Los mayores sufrimientos, atribuibles a cuestiones estructurales, pero también comportamientos personales, recaen sobre la población de los países endeudados y pobres que no tienen culpa alguna. Y la comunidad internacional frente a esto no puede desentenderse de semejante situación, incluso reafirmando el principio de que la deuda adquirida debe ser saldada y es necesario para ello encontrar los caminos para no comprometer el desarrollo fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. Por tanto, como podemos ver, en esta presentación que hacemos desde esta perspectiva eclesial, de esta vinculación que también la Iglesia va a tener con el mundo de la comunidad internacional y de la vida política, vemos que aquí está llamada la Iglesia a participar con un rol que es muy importante, que es muy decisivo, que como hemos visto muchas veces participa de amigable componedor o articuladora de la paz en el contexto de situaciones que pueden ser muy controversiales desde el punto de vista del conflicto que se está dando entre las naciones y también al interior a veces de los propios países, donde hay situaciones que no se pueden superar y se piensa siempre que la Iglesia puede ser una instancia que va a ayudar a traer la paz al contexto al interior de las naciones. Por ejemplo, la solicitud que han hecho los obispos cubanos, los obispos venezolanos hace un tiempo atrás, la solicitud que se hizo en contexto de nuestra situación conflictiva en el ámbito de la relación con Argentina, en la época del Papa Juan Pablo II, y donde él participó como mensajero de la paz, ¿no es cierto?, intermediando por un conflicto que, como saben los especialistas, estuvo a punto de gatillarse y que hubiera generado una guerra fratricida entre hermanos de dos países muy amigos y cercanos, ¿no es cierto?, donde también la participación activa de la Iglesia dando luces desde el punto de vista de valores y principios en el contexto de la comunidad internacional, dio un resultado y un apoyo que fue muy favorable para superar esos conflictos. Y así, los casos podríamos irlos multiplicando, donde la Iglesia se llama a distintas situaciones que tienen que ver con el resguardo de estos eventos. Lo vamos a dejar hasta acá. Como ven, estoy llamado también por
este otro gran tema de la doctrina social que hemos llamado, en primer lugar, la familia y la dignidad de la persona humana, donde esta familia, a través de los hijos, también nos va requiriendo momentos y especiales preocupaciones, y eso lo estoy sintiendo a través de un llanto de mi hijo más pequeño, el Mateo, que parece ser que ha tenido algún problemilla. Entonces lo vamos a ayudar. Entonces, bueno, los dejo hasta acá. Es otro tema, como ustedes ven, muy abierto, desde el cual se pueden ir abriendo distintas perspectivas. Aquí no hemos querido para nada acotar el tema. En cada una de estas áreas, yo sé que ustedes podrían sacar una serie de profundizaciones y las vamos a dejar para la última sesión, ¿no es cierto?, donde podemos reflexionar, por ejemplo, en torno a la orientación política que la Iglesia pudiera sugerir. En ese sentido, la Iglesia no se va a pronunciar si se inclina por una visión de derecha, si se inclina por una visión de izquierda. Lo que sí, los aspectos que hemos ido mostrando a través de la doctrina social de la Iglesia, yo creo que van permitiendo que cada uno de nosotros vaya sacando sus conclusiones en relación a cuáles son las orientaciones que pudiéramos tomar como más deseables, que la Iglesia nos ilumina para la hora de tomar decisiones en relación a la elección de nuestros políticos. Esto desde la perspectiva del esquema general, en relación a cómo posicionarnos a la hora de tomar una decisión entre izquierdas y derechas, y también del punto de vista mucho más concreto, cuando, como hemos ido viendo en los grandes temas, el cómo enfrentan los políticos los grandes temas es aquello que nos puede ayudar a tener un discernimiento para saber si votar por ellos o no. Por ejemplo, en relación a la familia, resguardo de la vida, ¿no es cierto?, promoción del trabajo, el vínculo que se va dando con la comunidad internacional, con la misma comunidad política, desde el punto de vista de cómo se quiere este desarrollo, y no es lo mismo un ejercicio de una vida política donde se promueve la libertad y el desarrollo y la articulación ordenada de los distintos cuerpos a una forma de estructuración, por ejemplo, rígida, donde no se quiera abrir paso a la libertad. Entonces, son criterios que uno mismo en la formación de la conciencia deberá ir decantando para ir llegando a las conclusiones más adecuadas desde el punto de vista de lo que vamos a reconocer como orientaciones idóneas desde el punto de vista de lo que nos orienta el magisterio social de la Iglesia. Entonces, vamos a llegar hasta acá y nos vamos a encontrar el próximo jueves en nuestra última sesión de conversación, donde vamos a compartir junto con esa última sesión relacionada con eh, el medio ambiente y el cultivo de la paz, la instancia de diálogo final con el que vamos a cerrar este largo ciclo de encuentros que hemos ido llevando a cabo ya más de 2 meses y que van a terminar la próxima semana con la última sesión. Que estén muy bien, que tengan un muy bonito día de la Virgen del Carmen, hoy día 16 de julio, en el cual estamos reconociendo y recordando, ¿no es cierto?, a través de esta em, aparición que tuvo la Virgen a Simon Stock en el siglo XIII, ¿no es cierto?, en el contexto de su vida como carmelita y donde recibe, ¿no es cierto?, la entrega de el escapulario en esta imagen de la Virgen que va acompañando y resguardando al niño Jesús, y le entrega este escapulario como signo de su presencia y de su cuidado, y, ¿no es cierto?, cómo este escapulario después va a pasar a ser una de las devociones marianas más queridas y sentidas por nosotros, y en el caso concreto de Chile, que hemos llamado a la Virgen del Carmen patrona de nuestra patria, ¿no es cierto?, aquella que nos está bendiciendo, sobre todo en estos momentos complejos. Así que ponemos también en las manos de la Virgen esta sesión y nos encomendamos a ella en este día de la Virgen del Carmen. Que estén muy bien, un cordial saludo, un abrazo y muchas bendiciones. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó.